Señal directa. Y saludamos con mucho gusto al doctor Roberto Castelán, colaborador de este espacio todos los lunes. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido. Buenos días. ¿Qué tal, Edgar? Muy buenos días, muy buen inicio de semana, y a todo nuestro auditorio de radioescuchas y televidentes del Sistema Universitario de Radio y Televisión. Pues espero tengan una muy buena semana, muy buen inicio de semana hoy lunes. Si yo nombro a Cecilio Pineda, a Ricardo Moului, Miroslava Brecht, Maximino Rodríguez, Javier Valdés, Jonathan Rodríguez, Salvador Adame, Edwin Rivera, Luciano Rivera, Cándido Ríos y Edgar Daniel Esqueda, quizás sean nombres que no les suenen, no, nombres que a lo mejor no le digan nada. Sin embargo, yo le puedo decir que son los 11 periodistas que han sido asesinados en lo que va de este año 2017. Todos ellos periodistas en funciones, todos ellos que recibieron previas amenazas de muerte, todos ellos asesinados, la mayoría de ellos entre una gran confusión entre si fue una acción del crimen organizado o del Estado, o de algo que podríamos hacer esa fusión crimen organizado y Estado. El hecho es que estos son 11 periodistas de los 38 en total que van, y 138 en total del sexenio, y 111 que van desde el año 2000. Estos periodistas asesinados obviamente viven en un país en donde no hay condiciones para el trabajo libre de la prensa en México. En México es uno de los países, está considerado uno de los países más peligrosos para el ejercicio del periodismo. Quizás en México sea uno de los países en donde no exista una confrontación armada reconocida por los organismos internacionales, en donde más periodistas mueran asesinados. Sin embargo, los peligros o las amenazas en contra del periodismo no vienen única y exclusivamente de esto, pues que no sé, entre el crimen organizado y el Estado por su actividad de denuncia, sino que vienen desde varios aspectos. Voy a mencionar cuando menos otros dos. El primero es desde la misma empresa. Las empresas mantienen al periodismo con un muy bajo perfil. Parece una profesión como de segunda o hasta de tercera, porque no se le da la valoración en muchos sentidos que ella merece, de condiciones de trabajo inclusive. Hay bajos salarios. Estas condiciones de trabajo normalmente son bajo muchísima presión, y muy pocas veces los periodistas tienen todas las protecciones de seguridad social que se requieren. Hay constantemente por parte de la empresa exigencia de nuevos perfiles, sin que sea la empresa la que les dé capacitación. Normalmente la empresa está contratando ya periodistas ya capacitados y capacitándose, y normalmente les pide que sean ellos mismos los que se capaciten, una autocapacitación, una capacitación en la que no va a gastar dinero la empresa. Y por otro lado, pues como lo hemos visto en algunos medios de Guadalajara, de Jalisco, hay despidos injustificados, y por otro lado también cese de funciones de los mismos medios, cierre de los mismos medios, que es otro elemento, que son las condiciones económicas en las cuales se manejan estas empresas. Por otro lado, los mismos gobiernos, aquí caben todos, federal, estatal y municipal, constantemente amenazan a la empresa con quitarles la publicidad. Desde aquel ya legendario "no pago para que me peguen" de López Portillo, pues es una práctica común que las empresas presionen los gobiernos, presionen a las empresas de comunicación con quitarles la publicidad o con mantenérselas muy acotadas. Acuérdense que en México hay una
gran cantidad de dinero, normalmente oscuro, un dinero no muy transparente, que es invertido en publicidad directa de las obras y servicios que hacen los gobiernos y que son difundidos por los medios eh, empresariales de prensas, pero también existe la propaganda disfrazada de noticias o entrevistas, una parte que a pesar de que está regulada, normalmente los medios se las ingenian para pasar entrevistas o noticias o notas que parezcan noticias, pero que en realidad son notas pagadas por el mismo gobierno. Entonces, el gobierno se aprovecha de esta situación para tener constantemente a las empresas amenazándoles de quitarles ese tipo de ingresos. Pero también los mismos gobernantes a través o bueno, pueden ser ellos mismos o a través de sus secretarías o direcciones de comunicación social, se pasan amenazando a los periodistas sobre su profesionalismo. Normalmente si una nota que hace un periodista no le gusta a la oficina de comunicación social o al mismo político o gobernante, estos inmediatamente sacan la amenaza de le voy a hablar a tu jefe, voy a hacer que te cambien, voy a hacer que te corran. Esta es una presión constante que están recibiendo los periodistas de estas fuentes políticas y que atañe y que ataca también directamente, ya lo dije, al profesionalismo del reportero, siempre poniendo en duda su trabajo. Le llegan a llamar inclusive periodismo basura, insisto, un periodismo de segunda, un periodismo que no sirve, con el fin también de intimidar tanto al periodista como a la empresa. Esto me recuerda mucho a aquellos entrenadores poco éticos, entrenadores sin éticas, que mandan a veces a sus jugadores a golpear al otro jugador porque saben que un jugador que está recibiendo constantemente golpes o que está siendo constantemente lesionado en el terreno de juego, pues para la próxima, como se dice en el argot futbolístico, ya no va a entrar con fuerza tras el balón, ya se va a pensar para entrar antes de salir lastimado. Con el periodista sucede lo mismo y esto provoca una autocensura. Obviamente un periodista al cual le fue llamado la atención por el gobernante en turno o por su mismo jefe que fue regañado, ya no va a tocar la nota de la misma manera, se va a autocensurar. También hay políticos sin ética, una gran mayoría de ellos, que se atreven inclusive a demandar el trabajo del periodista en tribunales. Por otro lado, hay estos despidos constantes, ya lo había dicho, pero está el último caso reciente de Leonardo Curcio, quien por no despedir, Leonardo Curcio tenía un programa que se llama Enfoque Noticias, y se negó a despedir a dos de sus comentaristas, Ricardo Rafael y María Amparo Cázar, por dos razones. A final de cuentas no sabemos cuál es la razón exacta, pero una de ellas pudo ser económica, que el dueño Edilberto Huesca del NRM Comunicaciones, presidente de NRM Comunicaciones, le dijo que iba a hacer algunas adaptaciones de tipo económico porque comercialmente no le salía y tenía que despedir a estos dos comunicadores, o probablemente fue por la crítica que hizo sobre todo Ricardo Rafael en un análisis también con María Amparo Casas al financiamiento público de los partidos propuestos por el PRI. En cualquiera de los dos casos, el económico o el político, esto da como consecuencia el despido de periodistas. Quien sale perdiendo es el periodista. En la mayoría de estos casos también, pues quien pierde es la democracia, por supuesto. Y por último, ya para terminar, obviamente la amenaza del crimen organizado es muy seria. Sin embargo, como en el caso del fotoperiodista de San Luis Potosí, Edgar Daniel Esqueda, el último periodista de los asesinados de esta lista que leí, pues hay una participación directa de la Policía Ministerial de San Luis Potosí. Y en estos casos, en la mayoría de los casos de los periodistas, siempre existe la sospecha o la confirmación de la participación de la policía y del mismo Estado. En resumen, pues,
la práctica del periodismo en México es muy peligrosa. Y hay nada más que recordar que sin un periodismo, quien pierde no son los periodistas nada más, no es la prensa, sino que es directamente la democracia, son directamente los ciudadanos que pierden uno de sus derechos fundamentales, que es el de estar informados. Ese es mi comentario para el día de hoy. Así es, doctor, pues sí, es un tema muy lamentable, muy complicado para el periodismo y bueno, pues obviamente pues lo que se espera, lo que hemos tratado de esperar es que haya una respuesta real de las autoridades y todo se queda en palabrería, ¿no? Vimos, por ejemplo, pues esta reunión que hizo el presidente de la República y bueno, con una serie de compromisos que pues realmente en la práctica no los hay, no existen. Es solamente tratar de salir para tratar de apagar la presión o de manejar la presión que se puede dar ante el asesinato de un periodista de la talla, por ejemplo, de Javier Valdés, aunque todos, por supuesto, duelen igual. Claro, si te das cuenta también, Edgar, la mayoría de estos 11 periodistas que mencioné al inicio estaban bajo protección policial, tenían algún tipo de resguardo o de protección supuesta, o muchos de ellos ya habían, entre la protección directa y la denuncia que ya tenían de ellos sobre amenaza, a final de cuentas se cumplieron estas amenazas. Las protecciones salieron sobrando y yo creo que es precisamente por esta relación perversa que existe, sobre todo entre policías municipales y estatales, como en el caso de Edgar Daniel, que hay una relación directa con el crimen organizado. Claro. Normalmente la policía ha entregado al crimen organizado a estos periodistas cuando no son ellos mismos quienes los asesinan. Así no hay forma de protección para ningún periodista. Exacto, no hay una relación de confianza, ¿no? Para nada. Así es. Muy bien, doctor, le agradezco mucho su comentario. Al contrario, muchas gracias. Pedro, un abrazo. Un abrazo, es el doctor Roberto Castellán, colaborador de Señal Informativa todos los lunes. Hacemos una pausa, volvemos con la información nacional e internacional.